¿Ven ambos en pantalla? ¿Todo claro? Sí. Ok, bueno. Primero que nada, ¿qué hacemos ácido Sí, nucleicos? Vamos a hacer una impresión en pantalla. Ok, los ácidos nucleicos son los que tienen toda la información genética, que pues tienen las instrucciones específicas para formar lo que es nuestro organismo, ¿ok? Tenemos lo que es pues lo que son diferentes nucleótidos. No sé si recuerdan que hablamos en la primera clase sobre lo que son nucleótidos. La ordenanza de estos nucleótidos nos va a decir las instrucciones específicas con las cuales se van a sintetizar proteínas, con las cuales vamos a tener las características específicas que nosotros presentamos, por ejemplo, la coloración de los ojos, la pigmentación de la piel, el tipo de cabello, ya sea liso, ondulado, la estatura. Hay personas que tienen diferentes tipos de complexiones, digamos, por ejemplo, en primer año miran un libro que se llama Semiología y ahí les narran los diferentes tipos de cuerpos. Está el cuerpo atlético, el cuerpo delgado, también está el cuerpo que presenta obesidad. Y pues te narran las diferentes características que posee cada cuerpo. Entonces, por ejemplo, el cuerpo atlético es bastante fornido, bueno, todas las características, musculoso, etcétera, etcétera. El cuerpo delgado es flacuchento, tiene desarrollo genital bastante reducido, entre otras muchas otras, y el obeso y así sucesivamente. ¿Okay? Todas esas características se pueden ver con los ácidos nucleicos. También ciertas enfermedades aparecen directamente asociadas con los ácidos nucleicos, entre los cuales puede diferir el tipo de enfermedad porque depende mucho de qué tipo de alteración genética se esté presentando. Por ejemplo, puede ser una alteración génica, una alteración cromosómica, una alteración genómica. Existen diferentes tipos, pero eso lo vamos a ver ahorita en la clase. En primer canal. Hay que empezar desde lo más básico. ¿Okay? Estos son dos moléculas de azúcares. ¿Okay? Como recuerdan en la clase de carbohidratos que estuvimos viendo, podemos encontrar que aquí tenemos lo que son. Miren, aquí tenemos una. Aquí tenemos lo que es un. No sé si pueden ver mi mouse. ¿Pueden ver mi mouse? O. Sí. Okay, entonces siempre pongan sí, un trabajo. Miren, aquí. Esto, no sé si recuerdan que nosotros podemos verificar de que son aldehídos, ¿ok? Recuerden que estos son aldehídos, miren. Y estas son dos pentosas, ¿por qué? Porque tienen 5 carbonos cada uno. Ahora, ¿qué pasa con estos? Estos son ciclopentosas. En este caso tenemos lo que es la ribosa y la desoxirribosa. Aquí siempre, como digo, el buen uso del lenguaje es como una herramienta muy útil a la hora de hablar sobre biología. ¿Por qué digo esto? Porque, digamos, por ejemplo, ustedes no sé si les enseñaron lo que son los prefijos y los sufijos. Bueno, a todos nos enseñaron qué es lo que es des, qué es lo que es anti, qué es lo que es sub, qué es lo que es pro, etcétera, etcétera. En este caso vamos a utilizar lo que es des. Des, recuerden que es carencia de o que carece de algo. Oxi viene representando el oxígeno, ¿ok? Entonces, una ribosa no va a ser lo mismo que una desoxirribosa. ¿Por qué? Porque la desoxirribosa va a carecer de un oxígeno que sí tiene la ribosa. Entonces, aquí miren el nombre compuesto de la desoxirribosa, 2-desoxirribosa. ¿Por qué? Porque el oxígeno del que carece está cabal en el carbono 2. Entonces, aquí por eso se conoce como 2-desoxirribosa, porque carece de un oxígeno en el carbono 2, mientras que la otra simplemente es una ribosa porque es la estructura original, ¿ok? Ese solo es el azúcar. O sea, es el azúcar que forma lo que son tanto los ácidos ribonucleicos como los ácidos desoxirribonucleicos. Creo que por el nombre nos vamos identificando cuál es cuál. El de la ribosa, ácido ribonucleico, por eso solo la ribosa. Y ácido desoxirribonucleico es el de la desoxirribosa. El ácido desoxirribonucleico hace referencia al ADN, mientras que el ácido ribonucleico hace referencia al ARN. ¿Okay? O sea, el ARN y el ADN son como acrónimos de cada uno de ellos. Muy bien, entonces, ahora vamos a hablar de lo que son las purinas y las piriminas, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia entre una purina y una pirimina? Ok, la purina es de doble cadena, ¿ok? Ambas son amidas, ¿ok? Así se conocen estos grupos, amidas, ¿ok? Lo estamos viendo en los grupos funcionales. Estas son amidas. Las amidas purinas presentan dobles cadenas, mientras que las amidas pirimidinas presentan una cadena simple, ¿ok? Siempre una purina se va a parear por medio de puentes de hidrógeno con una pirimidina, ¿ok? Aquí lo tenemos. Si se dan cuenta, una
purina, la adenina, se aparea con la timina, que es una pirimidina, y la citosina con la guanina, ¿ok? Entonces, siempre es muy importante que ustedes aprendan cuáles son las purinas y cuáles son las pirimidinas. Las purinas siempre recuerden que son la adenina y la guanina, mientras que las pirimidinas son la timina, la citosina y el uracilo, ¿ok? Otra cosa muy importante, que esto siempre les viene como pregunta de examen. ¿Cuál es la que viene en el ADN y cuál es la que viene en el ARN? El uracilo solo va con el ARN, mientras que el ADN posee la timina, ¿ok? Entonces, si miran una cadena de nucleótidos que tiene la T, o sea, recuerden que esto no los van a encontrar en los libros como adenina, guanina, citosina, timina, no, sino que los van a encontrar como AGTCU, ¿ok? Así los van a encontrar con solo la inicial. Entonces, pues si miran una A y una T, van a decir, bueno. Disculpa, ¿podrías repetir? Sí, sí. Disculpa, ¿podría repetir lo del AR y ADN? ¿Cuáles eran sus esas cosas? Ok, no te Disculpa. preocupes. Mira, ok. Lo que pasa, la timina, esta que miras acá, va directamente con el ADN, mientras que el uracilo va con el ARN, ¿ok? Entonces, como recordarán, en los libros no les va a venir adenina, guanina, timina, sino que les va a venir AGTCU, o sea, las iniciales de cada uno. Entonces, ustedes cuando vienen y miran una cadena, o sea, ustedes jamás han hecho el examen específico, o si ya lo intentaron la vez pasada. Yo sí. ¿Tú Yo lo intenté la vez pasada. Ok, ¿alguna pregunta les vino donde les venía y decía complementen la cadena, en donde dice adenina, timina, adenina, timina, adenina, timina? Creo que sí. Sí les venía. Ajá, a mí se me Miren, viene. okay, un chivo como esta, esa pregunta es de la más fácil, parece muy complicada, pero es muy sencilla. Digamos, por ejemplo, si te dijeran, yo quiero que, ok, aquí siempre uso mi pizarrón improvisado, esto me sube a comprar un pizarrón, prometo. En fin, vamos a hacer, aquí tenemos lo que es la adenina, y la citosina, la guanina y la timina. Ok, si yo les dijera ¿de qué cadena es esto? ¿Ustedes cuáles me contestarían? ¿De ADN o de ARN? Ok, según lo que acabamos de comentar. ¿Ustedes qué me dirían? ¿Es de ARN o de ADN? Aquí no hay malas contestaciones, ¿ok? ADN, ¿no? Exacto, ¿por qué? ADN. Porque posee la timina, ¿ok? Si hay timina, fijo es ADN. Y cuando estamos hablando de cadenas complementarias, recuerden que la adenina, vamos a hacer la cadena complementaria esta. La adenina se aparea con la timina, la citosina con la guanina con la citosina, la timina con la adenina, timina con adenina y adenina con timina, ¿ok? Si se dan cuenta, son complementarias, ¿ok? Son complementarias una de la otra. Ahora hay algo que se conoce como son complementarias y antiparalelas. ¿Qué significa antiparalelismo? Es como que ustedes conocen la carretera que está cabal de frente de Tikal Futura, que hay dos grandes carriles, el que va para el centro y el que va como para Misco, ¿okay? Entonces, esas son carreteras antiparalelas, porque una va hacia una dirección y otra va hacia otra dirección, ¿ok? Eso es antiparalelismo. En el caso de los ácidos nucleicos, el antiparalelismo es de la siguiente: la carretera que nosotros manejamos es la 5' fosfato 3' hidroxilo, pero ahorita voy a explicar por qué eso, solo aprendas en la cadena. Y la otra, por ende, si una es 3' 5', entonces será al revés. Una está yendo de 5', de 3' a 5', ¿ok? Son complementarias y antiparalelas, ¿ok? Así que si les viene un enunciado, si las cadenas de ADN son complementarias y antiparalelas, y les viene verdadero y falso, que sería muy raro, ustedes ponen verdadero. ¿Por qué? Porque son complementarias y antiparalelas, porque una va en un sentido y la otra va en otro sentido, pero las bases nitrogenadas se complementan una con la otra, ¿ok? Ahora, cierto, si estamos hablando de una cadena que en su estructura tiene uracilo, este uracilo se va a complementar con adenina y la adenina se complementa con uracilo, ¿ok? Entonces, eso es de ARN. El ARN es el único que posee uracilo. El ADN no posee uracilo, solo el ARN, ¿ok? Entonces eso sería la explicación de las bases nitrogenadas, ¿ok? Es la primera carga. Bueno, ya vimos lo que es la base nitrogenada y ya vimos lo que es el azúcar. Ahora,
Estas dos se van a unir por medio de lo que se conoce como beta-N-glucosídico. ¿Por qué se conoce como un enlace beta-N-glucosídico? Porque recuerdan cuando estamos hablando de lo que es el enlace alfa y el enlace beta, que recuerdan que si aquí hay un hidrógeno fijo, aquí tenía que haber un hidroxilo, no sé si recuerdan. Entonces, si el hidroxilo va para arriba, nosotros lo conocemos como beta. Ok. Entonces, aquí lo que pasa es muy parecido con lo que siempre pasa en los enlaces bioorgánicos. ¿Por qué? Porque aquí el hidroxilo se separa y aquí este nitrógeno tenía un hidrógeno. Ese hidrógeno se separa. Entonces, al separarse el nitrógeno el hidrógeno del nitrógeno y el hidroxilo del carbono, ahí tenemos un hidroxilo y un hidrógeno. Entonces, al unir esos dos, formamos lo que se conoce como una molécula de agua. ¿Okay? Ahora bien, el N se va a conectar directamente con el carbono, ¿ok? Por eso se conoce como beta, por la orientación del hidroxilo. N, porque está unido al nitrógeno, esta N significa nitrógeno. Glucosídico, beta N glucosídico. Así conocemos este enlace entre la base nitrogenada y el carbono cíclico. O sea, en este caso la pentosa, que puede ser ribosa o desoxirribosa, ¿ok? En ambos casos se presenta aquí tenemos lo que es con una pirimidina y aquí tenemos con una purina, ¿ok? ¿Se dan cuenta? Y en ambos casos se representa lo que puede ser o una, ¿cómo se llama? Un nucleócido, esto es nucleócido, o un nucleócido de ARN o un nucleócido de ADN, ¿ok? Así que pues ahorita esto ya se conoce como nucleótido, ¿ok? Entonces, estos no sé si les brindará su examen, pero a veces hacen una pregunta así un poquito de este estilo. Diga la composición de un nucleótido, ¿ok? Un nucleótido tiene una base nitrogenada, un azúcar y un grupo fosfato, mientras que un nucleócido solo tiene la base nitrogenada y el carbohidrato. Sin embargo, no posee el grupo fosfato, ¿ok? Entonces, si les viene esa pregunta, siempre recuerden la estructura, porque esa es como que nucleócido y nucleótido, si se encuentran, son palabras muy parecidas, pero sin embargo son completamente diferentes. Ahora bien, entonces, ya diciendo eso, el nucleótido se va a unir al carbono 5. Recuerden que aquí tenemos el carbono 5. Miren, aquí está el carbono 5. Entonces, se unió al carbono 5. ¿Ok? Se une el carbono 5. Igual haciendo un enlace ester. ¿Ok? Pero no es un enlace ester, perdón. Ahí me confundí. Bueno, sí es un enlace ester, pero es otro tipo. En fin. Ahora, aquí tenemos el carbono, aquí tenemos el oxígeno, unido todo bien. Ahora, este se va a conocer como 5'-fosfato. ¿Ok? Este se conoce como 5'-fosfato. ¿Por qué? Porque vamos a tomar la imagen de la diapositiva. Entonces, bueno, ese carbono se va a conocer como 5'-fosfato, ¿ok? Y este se le va a conocer como 3'-hidroxilo, ¿ok? ¿Por qué 3'? Porque es el carbono 3 unido con un hidroxilo, ¿ok? Estos son los más importantes, el 3'-hidroxilo y el 5'-fosfato. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, esos son los nombres de la direccionalidad que se le da a las cadenas de ADN, ¿okay? Esa es la misma direccionalidad. Ahora solo voy a quitar esta imagen. Entonces, voy a explicar. Entonces, aquí, cuando nosotros estamos cuando ponemos un montón de nucleótidos, en este caso vamos a decir que estamos hablando de un nucleótido de ADN, así que nosotros vamos a, bueno, de ARN, vamos a ver que es un ARN, porque estos son nucleótidos de ARN, si nos damos cuenta, por aquí tiene el hidroxilo en el carbono 2, así que pues es un ARN. Entonces, cuando nosotros hacemos
el 3' del primero se va a unir con el grupo fosfato del segundo, ¿ok? Se va a unir por medio del enlace fosfodiéster. Aquí se rompe el enlace que tiene acá, se rompe y se une con el oxígeno de acá, ¿ok? Se van rompiendo los enlaces. Eso se conoce como enlace fosfodiéster, ¿ok? Básicamente eso. Así que, perdón, aquí hay un error. Perdón, es que este enlace no lo veía hace ratos. Aquí, el hidroxilo se va. El hidroxilo se va. Y viene y se rompe este enlace. Y se une con este carbono. ¿Ok? Entonces luego este hidrógeno se va. Dándole una carga negativa a nuestra molécula. ¿Okay? Entonces, como miramos, tenemos un hidroxilo flotando por ahí, tranquilo, y un oxígeno y otro hidrógeno flotando por ahí. Vamos a formar una molécula de agua. Entonces, por cada enlace fosfodiéster vamos a formar una molécula de agua. Esto se conoce como enlace fosfodiéster. ¿Okay? Porque se conoce como fosfodiéster. Porque si nos damos cuenta, aquí tenemos el fósforo, que está unido con el oxígeno y luego con un carbono. Eso se parece mucho en enlace ester, pero en vez de tener dos carbonos, tiene lo que es un fósforo y luego sigue con carbono. ¿Ok? Entonces por eso se conoce como enlace fosfodiéster. Sigue el mismo proceso. Se rompe el enlace, el hidroxilo se va este hidrógeno. Este hidrógeno tiene carga negativa y por lo tanto se genera una molécula de agua y así sucesivamente. ¿Okay? Es como que estuviéramos poniendo legos uno a la par del otro. ¿Okay? Y siempre va a quedar en un extremo. En este caso sería el extremo 3'. Este sería el extremo 3'. Y este de aquí arribita sería el extremo 5'. ¿Okay? ¿Por qué? Porque aquí quedó de último este. Y aquí abajito quedó de último este. ¿Ok? ¿Ambos claros? Chicos. Yo solo tengo una Sí. duda, de Yo solo tengo. nucleótido, habían dos, había uno que era nucleótido y el otro ¿cómo era? Nucleósido. Este es el nucleósido. Nucleótido. Este es el nucleósido. O sea, en sí la diferencia entonces es la combinación química, Es el grupo fosfato. como estamos estudiando entonces. Sí, es el grupo fosfato. Este es el nucleótido porque ya posee un grupo fosfato. Sin embargo, este que no tiene grupo fosfato se le conoce como nucleósido. ¿Ok? Gracias. Dale. Y chica, ¿tú? ¿Cuál era tu duda? Y yo me perdí cuando dijiste que se podía separar cuando mencionaste lo del oxígeno, creo, ¿verdad? La O de oxígeno. Eso es lo que a mí siempre me ha costado. Eso es como que es la imagen, siempre me ha costado como que agrupar o cómo saber qué se tiene que poner ahí, no aquí. Eso es lo que a mí me cuesta, sinceramente. Reacciones químicas, eso te cuesta un poquito, las reacciones químicas. Muy bien, ok. Sí, es que yo no vi ni biología ni química hijo, el año pasado hasta y aún voy muy atrasada. Aquí este hidroxilo se va. Evidentemente no pasa naturalmente esto, o sea, hay unas enzimas que se conocen como transcriptasas, las cuales se encargan de esto. Muy bien, entonces, luego todo el enlace se va. ¿Ok? Entonces, ese doble enlace que se acaba de generar viene y se conecta con esto. ¿Ok? Simple. Y no tomes lo del agua, porque jamás te van a preguntar a residuos de la reacción, así que ignora eso, solo enfócate en esto, donde se rompe el doble enlace y se unen esos dos, ¿ok? Y este adquiere una carga negativa, ¿ok? ¿Ya? ¿Por qué adquiere carga negativa? Porque se acaba de romper el enlace y queda como que un enlace suelto, ¿ok? Entonces básicamente esa es la situación. Entonces, ¿te quedó claro? Y si entonces, por ejemplo, se va a romper Exacto. cuando tenga dos O. Se va a romper cuando va a unirse con otro, ¿ok? Esta reacción no pasa, como te dije, espontáneamente, o sea, necesita un catalizador. En este caso son unas proteínas que se conocen como transcriptasas, pero eso lo vamos a ver dentro de un ratito, ¿ok? O sea, en esta clase sí, pero los vamos a ver dentro de un ratito, ¿ok?
¿Todo claro? Hoy sí ya me quedó más claro, Ok, gracias. no tengas ganas. Bien, entonces, aquí tenemos esta. Me voy a ir con eso porque me sirve más para jalar las imágenes. Ok, esto, bueno, aquí tenemos lo que es una cadena de ADN. Aquí tenemos las leyes de complementariedad. Esas son muy importantes que ustedes se las aprenden porque se conocen como leyes de complementariedad de Watson y Crick. Recuerden que Watson y Crick fueron los que descubrieron fueron los que tuvieron la proposición de la doble cadena. ¿Okay? Y ellos propusieron el sistema de replicación y propusieron también las leyes de complementariedad. ¿Okay? Así que pues eso, adenina siempre va con timina, guanina siempre va con citosina. No sé que estamos hablando de ARN, porque cuando hablamos de ARN es porque estamos diciendo que la adenina va con el uracilo y el uracilo con la adenina, ¿ok? Solo la única variación entre ADN y ARN. Obviamente hay muchas más versiones, sin embargo, pues esas las vamos a ver un poquito ya más al final, que ya tiene un poquito más de... O sea, podemos ya ver las diferencias cuando ya hemos visto antes. Muy bien. Entonces, aquí tienen la complementariedad. La complementariedad se da por puentes de hidrógeno, como lo vimos, no sé si se recuerdan, les quedó claro lo de puente de hidrógeno, que son como fuerzas intermoleculares que no que son como, ¿cómo se llama? Que son como imanes. Eso era de los que eran más débiles y se rompían más fáciles y todo eso, ¿verdad? Exacto. Bueno, realmente los puentes de hidrógeno son las fuerzas intermoleculares más fuertes, pero son más débiles que los enlaces covalentes. Lo que sí se pueden romper fácilmente, ¿ok? O sea, su debilidad se ve suplida por su número, al igual que las fuerzas de Van der Waals. Entonces, ahorita voy a explicar las teorías de división, los diferentes modelos de división. Que me voy para acá. Esta siempre me ha servido a la hora de hacer este control. Bueno, entonces, bien, vamos a hacer aquí. Ahora vamos a ok, vamos a hacer un par de cadenitas de ADN, uno para el otro, para traer unos ejemplos. Entonces, primero que nada, vamos a hablar del primer modelo que tenemos aquí. Vamos a hablar de los primeros dos que nos sirven. O sea que vamos a hablar primero de que está aceptado y luego vamos a explicar por qué los otros dos no sirven. ¿Okay? Entonces, empezamos. Muy bien. Primero que nada, vamos a hablar del modelo semiconservativo, que es el aceptado por la comunidad científica. Dice que dos hebras de ADN se van a abrir. Se van a romper los puentes de hidrógeno que unen las dos cadenas, ¿ok? Pues recuerden que aquí les complementariedad. Obviamente que no se rompen así como lo estoy haciendo, sino que pues una cadena se va separando de la otra. Entonces voy a borrar una de las cadenas, solo voy a hacer eso. Entonces la cadena se va separando una de la otra. Obviamente el proceso no es así, solo es para ejemplificar. El proceso lo vamos a ver más a detalle, de hecho en las próximas diapositivas, pero vamos a intentar hacer una ejemplificación. Entonces nosotros vienen ciertas proteínas que van a ayudar a poder poner los nucleótidos. Los nucleótidos siempre se van a poner en el extremo 3'. Entonces la dirección para poner nucleótidos es de 5' a 3'. ¿Por qué? Porque si siempre pones... ¿Ustedes juegan Minecraft? ¿Ustedes juegan Minecraft? ¿Alguno de los dos juega Minecraft? ¿O Fortnite? Yo no, no, ninguno. Okay. Bueno, hay un juego que... Yo los he visto, pero no mucho los juego. Ok, digamos por ejemplo... Dios santo, ¿qué les puedo poner? De ejemplo más fácil. Digamos por ejemplo que están construyendo un puente. Ustedes ese puente, si van poniendo en una dirección para atrás, no van a poder avanzar. O sea, están poniendo para atrás, tendrían que retroceder. Sin embargo, la direccionalidad en la cual ustedes tienen que tener nuevos tablones para poder seguir construyendo el puente, tiene que ser en dirección para enfrente. Esto pasa lo mismo. Vamos poniendo pequeños tablones, en este caso van a ser nucleótidos, que van para ir avanzando en una dirección. En este caso la dirección es 3'. Siempre se va a poner en el extremo 3', que es el que comenté hace un ratito. Nunca se va a poner en el 5'. Siempre va a ir en 3'. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, por ejemplo, un nucleótido de adenina. Entonces, el complementario
vendría siendo una timina. Entonces aquí va a poner nuestro nucleótido de timina. Aquí se pone nuestro nucleótido de timina. Se realiza un enlace fosfodiéster ok, entonces luego viene y aquí tenemos que poner otro nucleótido. Aquí había una guanina, así que se va a complementar con citosina y se hace un enlace fosfodiéster entre estos dos nucleótidos y se pues, muy bien. Entonces ahí seguimos con toda la cadena, ¿okay? Así por toda la cadena, siempre en dirección 5', 3'. O sea, si se dan cuenta, nosotros estamos poniendo nuevos nucleótidos que van en el extremo 3', ¿ok? Y así sigue durante toda la cadena. Para ahorrar tiempo no lo voy a llenar todo. Entonces, ¿y qué pasa con la cadena que nosotros habíamos desechado, por así decirlo? Que es la que nosotros separamos. En este caso es esta. Entonces, esta cadena pasa lo mismo. Es complementariedad. Aquí había una timina. Entonces fijo, aquí tiene que haber una adenina nucleótida. ¿Okay? Aquí había una citosina. Entonces aquí hay una guanina. ¿Ok? Y así sucesivamente toda la cadena. Igual la misma situación. De 5' a 3'. ¿Ok? Y nada. Ok, entonces ambos entendieron ese proceso. Sí. Ok. ¿Tú, chico? ¿Todo claro? Sí, solo, entonces, una es la guanina y la otra es la... Guanina va con citosina y la timina va con adenina. ¿Ok? Muy bien. Entonces, Entonces, recién. Creo que me voy a terminar con las diapositivas porque ya no me deja salir del programa. Entonces, aquí tenemos lo que es el modelo conservativo y la teoría dispersiva. Lo que pasa con esos modelos, básicamente, lo que pasa es que te están diciendo que tú en el modelo conservativo estás sacando una hebra completamente nueva de la nada. ¿Okay? Si se dan cuenta, aquí sacamos lo rojo significa nuevo, lo viejo significa azul. ¿Okay? Entonces, aquí te están diciendo que estás sacando de la nada. ¿Cómo sabes que la hebra que acabas de sintetizar tiene la misma información con la otra? O sea, ¿cómo sabemos que ambas hebras tienen exactamente la misma información? Si no se nos ha dicho, no tenemos, no hay forma de saber. Es como que te pidan copia de un trabajo, pero tú digas, mira, te voy a dar copia, pero no te voy a decir de qué trata el trabajo, no te voy a dar mi trabajo tal cual, y tú tendrás que adivinar lo que está en mi trabajo. ¿Okay? Básicamente ese es el proceso conservativo, en el cual no se sabe de dónde sacó la información. El dispersivo es como decir, mira, tengo mi trabajo de 100 páginas, pero tú te vas a quedar con yo me voy a quedar con las páginas pares y tú te vas a quedar con las páginas impares. Yo no me acuerdo la verdad que escribí, así que pues voy a inventarme algo en las páginas y tú pones algo en las páginas que te haga falta. Yo no te voy a decir que tienen las mías y tú no te vas a decir que tienen las tuyas. Y así funcionan y los ponemos en medio del trabajo. Y así funciona lo que es el modelo dispersivo, porque es como cortar el ADN en diferentes segmentos, como lo vemos acá, y meterle nueva información en esos segmentos que quedaron vacíos. ¿Por qué no funciona este modelo? Porque no se conserva la información, o sea, no sabemos de dónde salió esa información, por qué esa información está ahí y cuál es el motivo por el cual esa información se quedó en esa área. Y ya me... Básicamente esos serían los tres modelos: el dispersivo, el conservativo y el semiconservativo. El que es aprobado por la comunidad científica y es el que se ha aceptado para poder explicar la replicación del ADN es el modelo semiconservativo. ¿Por qué? Porque se basa en las leyes de complementariedad de Watson y Crick, en las cuales nos dice, bueno, tú vas a partir de una hebra molde, vas a generar una nueva hebra que sea complementaria a la hebra molde que te estoy dando. ¿Ok? Entonces no sé si comprendieron ese tema. ¿Todo claro? Chicos.
Sí. Ok, Es que como que se mezclan, ¿verdad? exacto, Pero sin perder cada quien su función. exacto. No, Solo dame chance de copiar los nombres. ¿No? Ok, bueno. De todas formas, siempre está el video y siempre el tema. Ahí están las diapositivas en el link de la descripción de los grupos, así que no te preocupes. Bien, Ah, sí, sí, entonces, se me había olvidado. no te quedas Vale, pena. vale. Bien, entonces vamos con la siguiente. Ok, aquí tenemos la direccionalidad. Ok, la síntesis de ADN siempre se va a hacer en esta misma direccionalidad. Va a ser siempre en la direccionalidad 5' a 3'. ¿Ok? Toda la vida la síntesis de ADN va a ser así, 5' a 3'. Igual con la ley de complementariedad. Miren, guanina, citosina, adenina, timina y así sucesivamente con todos estos. Solo voy a sacar todas las pestañas de esto porque ya no me dejó abrir el programa. Bien, si no, hoy no explico cómo se llama. Entonces, ahora bien, en relación a esto, ok, ¿cómo se hace en la duplicación del ADN? Bueno, primero que nada, la duplicación de ADN se lleva a cabo en la fase S de lo que es la interfase. Recuerden que la interfase se divide en tres fases: la fase G1, la fase S y la fase G2. La fase G1 es un agrandamiento de la célula, aproximadamente 10 horas, mientras que la fase S es la fase de síntesis. Es aquí donde se sintetiza el material genético y pasamos de tener una célula con, bueno, puedo decir, con dos pares de cromosomas a tener una célula con 4 pares de cromosomas. ¿Ok? Estamos haciendo que la célula ahora tenga 4 cromosomas igualitos, o sea que tenga 4 pares de cromosomas igualitos. ¿Ok? Muy bien, o sea, 2 juegos de cromosomas más. Muy bien. Entonces, ahora bien, con lo que es el G2 es otro agrandamiento, pero el agrandamiento de la G2 dura aproximadamente 4 horas. ¿Ok? Ahora voy a explicar todo esto. Esta cadena que vemos aquí arriba se le conoce como cadena continua. ¿Por qué se le conoce como cadena continua? Porque esta cadena se va de largo. ¿Okay? Recuerden que les había comentado que siempre toda la vida se va a poner en dirección 3', 5'. ¿Okay? Miren, aquí está la direccionalidad, aquí está 5' y aquí va para 3'. ¿Okay? Esa es la direccionalidad. Ahora, y la lectura, toda vez, o sea, esto lo que está haciendo es la lectura. ¿Okay? Las polimerasas siempre se van a encargar de la lectura. ¿Ok? Entonces, la lectura siempre se va a hacer de 3' en dirección 5'. ¿Ok? 3', 5', pero se va a sintetizar de 5' a 3'. ¿Ok? No sé si... Aquí está. Ahora, existen diferentes tipos de polimerasas. Aquí tienen todos los tipos de polimerasas que se usan en eucariontes. En procariontas son otros tipos de polimerasas porque las polimerasas se van a clasificar en procariontas como 1, 2, 3 en números romanos, mientras que en eucariontas las vamos a identificar que son eucariontas por el nombre que se le da, porque en el eucarionte se clasifican como alfa, beta, delta, epsilon y gamma. ¿Okay? Este es el signo de alfa, por si no lo conocen. Este es el de delta, este es el de epsilon, este es el de beta y este es el de gamma. ¿Ok? Entonces, primero que nada, la replicación de ADN en la cadena continua simplemente viene nuestro ADN polimerasa. Ok, primero que nada, viene nuestro ADN polimerasa alfa. Ok, vamos a ver si puedo pintar acá. Me imagino que se puede pintar. No, ya ni siquiera me deja. Ok, viene un ADN polimerasa acá. Ok, el ADN polimerasa alfa crea una pequeña estructura que se conoce como cebador. Un cebador es una pequeña cadena de nucleótidos de ADN que se van a localizar cabal en el inicio de la síntesis. ¿Ok? Cabal en el inicio de la síntesis. ¿Ok? Entonces, no sé, es que no sé si me dijo. Bueno, creo que voy a ampliar porque ahí se me dijo usar una pluma. Así que pues. Ok, entonces. Vamos a poner una pluma. Me dijo también. No me Eso es porque. No, es que no me deja. Mejor me sirve eso. Entonces, viene lo que es nuestro nucleótido, nuestra ADN polimerasa. La ADN polimerasa alfa, está la alfa, la primera que pone, se coloca en el inicio de la cadena. Okay, se coloca en ese inicio y pone estos primeros nucleótidos. Okay, pone primeros nucleótidos como para decir, mira,
ADN polimerasa delta o epsilon, tú aquí empiezas la síntesis, ¿ok? Yo donde te dejo esta como marquita, tú le seguís desde aquí en adelante, ¿ok? Y entonces en la ADN polimerasa delta o epsilon, que vienen siendo estos dos, el delta o el epsilon, empieza la síntesis, ¿ok? Empiezan la síntesis en dirección siempre 5', 3', ¿por qué? Porque siempre van a poner en 5', 3', en el extremo 3' los nucleótidos, pero siempre van a leer de 3' a 5', ¿por qué? Porque esa es su lectura, ¿ok? Como les digo, va en una dirección y la otra va en otra dirección, por lo tanto son antiparalelas. Muy bien, entonces es así como inicia como pasa lo que es la síntesis en la cadena continua. Ya cuando esta cadena llega a cierto punto, o sea, ya cuando esta ya empezó la síntesis, viene lo que son las proteínas que se conoce como FEM1, F-E-M, FEM1. Las FEM1 vienen y retiran el cebador, ¿ok? Retiran este fragmento de cebador y luego viene un ADN, luego viene lo que es un ADN polimerasa epsilon o un ADN polimerasa delta a colocar los nucleótidos que son correctos, o sea, los nucleótidos correctos donde está el cebador, para que de esa manera la cadena sea continua. Es como que tú hubieras puesto, como que fueras un albañil y hubieras empezado a poner un montón de piso cerámico, pero como guía, te hubieras puesto primero un pedazo de madera. Y luego, cuando ya hayas terminado por lo menos un buen pedazo de lo que es el piso cerámico, tú vengas, quites ese pedazo de madera y pongas el pedazo de piso cerámico que te hacía falta, cabal donde habías puesto la madera. Entonces, básicamente es en la misma situación. Entonces, ya la que divide la cadena de ADN es una proteína que se conoce como helicasa. La helicasa aparece tanto en las células eucariontas como en las células procariontas. Una cosa muy importante, esta es una pregunta que me comentaron que les venía en su examen, que ¿cuál es el primero en iniciar? Toda la vida, el primero en iniciar va a ser la helicasa, porque ¿cómo vas a sintetizar si no tenés separadas las cadenas? Entonces, primero, la helicasa parte las dos cadenas, o sea, solo separa las bases nitrogenadas que están pareadas y separa los puentes de hidrógeno, ¿okay? Ahora bien, estas proteínas se conocen como RPA, en procariontes se conocen como SCB, pero en eucariontes se conocen como RPA. Las RPA vienen y se encargan de estabilizar la molécula, o sea, básicamente lo que vienen y evitan, como recuerden que los puentes de hidrógeno se van a volver a parear si las dejas separadas. Esto básicamente estabiliza la molécula para que de esa manera no se vuelvan a parear los puentes de hidrógeno, ¿ok? Jamás se van a volver a parear los puentes de hidrógeno. Y por eso estas proteínas existen para poder separar las cadenas. Ahora bien, hay otra en sí. Ahora bien, todo este proceso va a generar una terrible tensión mecánica, ¿ok? Para eso se encarga la topoisomerasa. Existen dos tipos de topoisomerasa, la topoisomerasa 1 y la topoisomerasa 2. La topoisomerasa 1 se encarga de venir cortar una sola cadena, o sea, solo corta una cadena. Déjenme ver si ya puedo usar. Y no, ni siquiera me deja nada. Entonces, ok, sí quería ver si ya podía. Okay, entonces, la topoisomerasa 1 corta una cadena, hace que se libera la tensión de esa cadena y la vuelve a unir. Mientras que la topoisomerasa 2 de una vez hace un corte de las dos cadenas, espera que se libere la tensión y las vuelve a unir. ¿Ok? Esa es la función de la topoisomerasa 2. Ahora, ya vimos la cadena continua, ya vimos las RPA, ya vimos la FEM, ya vimos la helicasa. ¿Todo claro hasta el momento? Porque esto es lo fácil. Ahorita viene lo complicado porque la cadena rezagada, la retrasada, es la complicada. ¿Todo claro? Pues aquí sí. Ok. Por el momento sí. Okay, bueno. No es tan complicado, la verdad, como que esta parte es fácil. Ahora, la cadena discontinua es un poquito más traba, pero yo voy a intentar hacerlo lo más tranquilo posible. Bien, primero que nada, en la cadena rezagada pasa lo mismo. Viene nuestro ADN polimerasa, viene nuestro ADN polimerasa alfa y pone el cebador. Esta, si nos damos cuenta, ese es de un procarionte, o sea, pero el proceso es exactamente el mismo. Lo que pasa es que cambian los nombres de las proteínas, ¿ok? Así que miren, aquí dice primasa. Primasa es de procariontes, representa el ADN cebador. O sea, es el que sintetiza el ADN cebador.
en procariontes, mientras que en eucariontes es el alfa. Y se dan cuenta que tenemos el SCB, cuando realmente las que nosotros utilizamos son las RPA, ¿ok? Entonces, viene el ADN polimerasa alfa y sintetiza el cebador. Ok, aquí ponemos nuestro cebador. Miren, aquí están los diferentes cebadores. Luego viene nuestro ADN polimerasa delta o epsilon y empieza a sintetizar. Ok, por lo que hemos aprendido, si estaba en 3', 5' para ser leída, la otra va a ser al revés. Va a ir en dirección 5', 3'. Y las ADN polimerasa, ni las epsilon, ni las delta, ni las gamma, pueden leer en dirección 5', 3'. Jamás van a poder leer en esa dirección, porque eso querría decir que tendrían que sintetizar en dirección 3', 5', poniendo nucleótidos en el extremo 5'. Y si nos damos cuenta, eso no puede pasar, porque siempre se tienen que poner unos nucleótidos en el extremo 3'. Entonces, ¿qué pasa con eso? Hace muchos años, unos hermanos de apellido Okazaki, por eso se conocen así, conocieron unos fragmentos que actualmente conocen como fragmentos de Okazaki, que son fragmentos cortos de ADN. Muy bien. El ADN polimerasa delta o el epsilon identifican el cebador, que fue puesto anteriormente por el ADN polimerasa alfa. Luego empiezan a sintetizar igual en dirección 5', 3', para poner los nucleótidos en el extremo 3'. Pero dejan la cadena como a medio. Si se dan cuenta, dejan este pequeño fragmento. Miren, aquí es este pequeño fragmento. Este pequeño fragmento se conoce como fragmento de Okazaki porque son fragmentos de ADN que ya están incorporados a la cadena. Sin embargo, no forman una cadena continua. Y es aquí donde viene nuestra ligasa. ¿Ok? Aquí tiene su nombre, ADN ligasa. Esta es igual para eucariontes y procariontes. Aquí había un fragmento de Okazaki. Aquí había otro fragmento de Okazaki. Entonces, los dos fragmentos de Okazaki fueron unidos por esta enzima. Recuerden que enzima y proteína vienen siendo lo mismo muchas veces, porque las proteínas pueden formar enzimas y otras cosas. Esta enzima forma una reacción del tipo ligasa, porque es un ADN ligasa. Utiliza ATP, adenosín trifosfato, lo hidroliza separándolo en ADP y una molécula de fosfato libre, catalizando la energía suficiente para unir las dos cadenas y de esa manera formar una cadena continua. Este caso es como que tu compañero albañil haya dicho, bueno, mira, yo voy a poner como que un fragmento acá, aquí ya tenés como la guía, pero tú tienes que empezar de acá y te voy a poner otro pedazo de madera acá y te voy a poner otro pedazo de madera acá y tú solo vas a llenar como ciertos fragmentos y luego va a venir el otro compañero a poner el fragmento que hace falta, porque él tiene, como por así decirlo, el pegamento especial para poner en ese fragmento que hace falta, ¿ok? Así que tú no vas a poner nada, tú solo te encargas de lo que te digo y luego el otro compañero va a venir y poner como que la unión entre los dos fragmentos, porque él tiene el pegamento especial. Entonces, bueno, viene el primer albañil y pone el pedazo de madera que viene representando nuestro cebador. Luego viene el segundo albañil y va poniendo como los azulejos y los va poniendo. Pero dice, bueno, yo no puedo juntar los dos azulejos que me quedan en los extremos, porque ya puse la cadenita completa, pero me queda como un espacio vacío. El otro albañil tiene el pegamento especial y los pequeños fragmentos que hacen falta poner. Y el otro albañil, que vendría siendo la ligasa, viene y pone el pegamento especial en los fragmentos que están como huecos y hace que la fila de azulejos sea continua, ¿okay? sea lineal y no haya huecos entre los azulejos, ¿okay? Ahora, el cebador viene y es retirado igual por las FEM. El FEM vendría siendo otro albañil, las FEM 1 viene siendo otro albañil que dice, bueno, tú te vas a encargar de quitar los pedazos de madera que dejó este otro albañil. Y viene y los quita todos. Ahora bien, viene otra vez el albañil que estuvo poniendo los azulejos, y cuando mira que ya no está el pedazo de madera que lo sirvió de guía, viene y pone el azulejo donde está el pedazo de madera, ¿ok? Para que quede ya como debería ir, porque evidentemente un pedazo de madera no tiene nada que ver con el azulejo.
Entonces viene él y ya mirando el espacio vacío que ya fue retirado el pedazo de madera, se pone el azulejo que hacía falta. Y luego viene y como queda un espacio entre el azulejo nuevo que se acaba de poner y el azulejo viejo, el azulejo que ya estaba puesto, viene el albañil que tiene pegamento especial, une los dos fragmentos y termina ahí como, para así decirlo, una cadena lineal de los azulejos, ¿ok? No sé si se dio a entender con todo el ejemplo que estuve dando. ¿Todo claro? Yo sí, más o menos. Ahí Yo se voy. entendí así, por ejemplo, la cosita como que azul es como un pegamento que va a unir a todo, ¿verdad? Exacto, es como que estuvieras ¿O para que no? se pusiera completamente lineal, ¿ok? Para que pase de esta estructura que miras que está como cortadita a esta estructura que se mira completamente lineal, una línea recta, ¿ok? Ah, Ok, entonces sí le comprendí. Sí, ok. comprendí. Y tú, chico, ¿qué fue? Me dijiste como que me entendí, pero me faltó algo. Así que, ¿qué es lo que no entendiste? O sea, entonces la ADN ligasa se llama la sub, Sí, ¿verdad? la ligasa, ADN ligasa. ¿O no? Entonces, ¿eso va a mantener unido? ¿Qué? Eso fue lo que no entendí. Ok, Como, mira, o sea, sí entendí que unía y se cambiaba ok. todo, pero Mira, ¿cómo te está diciendo? El ADN ligasa es como un pegamento, ok. No tal cual como que digas, es como algo que echas, sino que mira, viene esta ligasa y por medio de ATP, que lo hidroliza, y separa el ATP en ADP y un grupo fosfato libre. Eso va a dar la energía suficiente para que la ligasa pueda unir los dos fragmentos. O sea, puede formar un enlace fosfodiéster entre el nucleótido que está acá y el nucleótido que está acá para que la cadena sea continua. Es como que estuviera poniendo un pegamento especial para que las dos cadenas estén juntas. ¿Ok? ya. Entonces, y aquí tenemos el listado, que como le estaba diciendo, aquí tenemos lo que es el ADN polimerasa alfa. Solo una Ah, pregunta más. decime. Entonces, la ligasa solo va a estar en la cadena retrasada, La ligasa solo va a no estar va a en la estar en la retrasada. cadena adelantada. En la cadena continua no va a estar la ligasa. Ah, ¿Por qué? solo esa es Porque o sea, no hay espacios, no se forman los fragmentos de Okazaki. Solo cuando se forman los fragmentos de Okazaki es cuando aparece la ligasa. Porque la oh, ligasa los une. ¿Ok? ya, ahora ya. ¿Ya? ¿Ok? Y recuerden, siempre se tiene que retirar el cebador, tanto en la cadena continua Sí, como en la cadena retrasada. El cebador se encargan las FEM. Aquí no las mencionan, pero recuerden, es FEM. Y cuando menciono FEM, escriban en mayúsculas. FEM1, FEM1. Porque a veces eso suele pasar que en los exámenes les ponen como FEM en minúsculas y FEM en mayúsculas y son cosas muy diferentes. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos las diferentes ADN polimerasas. Tenemos la alfa, que forma el cebador. Tenemos la delta, que ayuda a la síntesis, ayuda a la síntesis. Tenemos la epsilon, que ayuda a la síntesis de ADN. Tenemos la beta, que ayuda a la unión de los fragmentos de Okazaki. Pero tal cual, más que nada se encargan la delta y la epsilon, ¿ok? Más que nada las delta y la epsilon son las que se encargan más de eso. Y tenemos la gamma, que se encarga de la síntesis proteica, de la síntesis de ADN mitocondrial, ¿ok? Síntesis de ADN mitocondrial. Eso es algo que no mencioné cuando mencioné los organelos, que cuando hablamos de organelos solo las mujeres pueden heredar lo que son las mitocondrias. Solo las mujeres pueden heredarlos. Porque solo los, ¿cómo se llaman? Los óvulos poseen esto. También los espermatozoides poseen mitocondrias, pero están en la cola. Y cuando la cola se separa de la cápside, se pierden todas las mitocondrias. ¿Ok? O sea, la cápside es donde está el material genético, el núcleo del espermatozoide. Y cuando se une con el óvulo, se pierde la cola, se pierden todas las mitocondrias y solo entra la cápsula. ¿Okay? Mientras que el óvulo sí posee sus mitocondrias incorporadas directamente en toda la célula. ¿Okay? Entonces, ahorita vamos a hablar ya sobre el empaquetamiento del ADN. ¿Okay? Recuerda que les estaba comentando que es muy diferente ADN con respecto a lo que es con lo que es una cromatina. Recuerden, cromatinas toda la vida van a ser ADN con proteínas. Existen las proteínas histónicas, que son las histonas, y existen las proteínas no histónicas, que son, por ejemplo,
la telomerasa, entre otras. O sea, no hay bastantes. La verdad solo puse el ejemplo de la telomerasa porque es la única que me sé. Porque realmente la única que van a ver toda la vida siempre va a ser la histona. Eso creo que se mira hasta segundo año de medicina y a otro tipo de proteínas no histónicas. ¿Okay? Entonces, primero que nada tenemos la doble hélice de la cadena de ADN. ¿Okay? ¿Ustedes saben estas medidas? ¿Saben interpretar esta nomenclatura? Si no lo saben, se conoce como nanómetro. ¿Ok? Estos son nanómetros. ¿Ok? Son como la milésima parte de un milímetro. ¿Ok? Un nanómetro. Pero tampoco son lo que está antes de los angstroms. Los angstroms son la milésima parte de un nanómetro. ¿Ok? Entonces, primero que tenemos lo que es la cadena de la doble hélice, ¿ok? Luego sigue lo que es la forma en collar de perlas, que aquí vemos lo que se conoce como el nucleosoma, ¿ok? ¿Ok? Esto es el nucleosoma, ¿ok? El nucleosoma está formado existen diferentes tipos de histonas, ¿ok? Existe la H1, la H2A, la H2B, la H3 y la H4. Los únicos que van a formar lo que es el nucleosoma, el octámero, son la H2A, la H2B, la H3 y la H4. La H1 no forma el nucleosoma. ¿Ok? Entonces, ya hablando de eso, ya después de que pasa por el nucleosoma, se forma una estructura que se conoce como solenoide. El solenoide es gracias a la H1. Básicamente la H1 ayuda a un mayor compactamiento del nucleosoma para que esa forma se convierta en un solenoide. Luego pasa por dos estructuras de bucles. Aquí tenemos la primera estructura de bucles, aquí tenemos la segunda estructura de bucles. Y últimamente pasa a lo que es el cromosoma tal cual. Todo este proceso directamente pasa en el proceso de la profase, ¿ok? Siempre va a pasar todo este proceso en el cual pasamos de la estructura de collar de perlas al cromosoma en la profase. Porque siempre toda la vida en el ADN, toda la vida se va a presentar en una célula que no está pasando por el proceso de división celular, como en la estructura de collar de perlas, ¿ok? Siempre se va a presentar en la estructura de collar de perlas. Unas más condensadas, otras menos condensadas, dependiendo si es eucromatina o heterocromatina, ¿ok? Así que pues todo este proceso de acá para acá pasa en la profase, ¿ok? Y también puede diferir dependiendo del proceso. Digamos, por ejemplo, la profase de la mitosis es mucho más simple que la profase de la meiosis, porque la profase de la meiosis pasa algo que se conoce como recombinación génica, ¿ok? Luego viene lo que es, bueno, aquí tenemos el solenoide, que esta más que nada me sirve para la explicación. Ahora, la regulación de lo que es el material genético. Aquí existen varios tipos de regulación. Vamos a hablar sobre la metilación y la acetilación, que son los más conocidos. La metilación es el proceso por el cual nosotros venimos y metilamos, o sea, estos son grupos metilo, ¿ok? Estos son grupos metilo. Nosotros metilamos ciertos fragmentos de la cadena de ADN para que de esa manera no puedan ser transcritos. La transcripción es diferente a la traducción. Cuando nosotros, a la replicación. La replicación es cuando nosotros generamos dos cadenas de ADN. La transcripción es cuando nosotros, a partir de una molécula de ADN, vamos a sintetizar una cadena de ARN. ¿Ok? Entonces, aquí hablando. Venimos nosotros y primero que nada, cuando un gen está reprimido, o sea que no se va a expresar, puede estar metilado. Por ejemplo, en este caso, la metilación, nosotros vamos a agregar grupos metilo a citocinas que estén unidas que están a la par de guaninas, ¿ok? Toda la vía que podamos poner siempre va a presentarse así. Una metilación que está a una citosina que está a la par de una guanina. No puede ser citosina a la par de otra citosina, no puede ser citosina a la par de otra timina, no puede ser citosina a la par de una adenina, siempre tiene que ser citosina a la par de una guanina para ver una metilación. ¿Ok? Miren aquí, como lo estamos viendo, todo. Ahora bien, ¿para qué sirve la metilación? Hay unas proteínas que se conocen como transcriptasas. Las transcriptasas vienen y leen la cadena, o sea, la leen igual en dirección de 5, la leen igual en dirección de
3', 5' para poder sintetizar 5', 3', porque siempre ponen nucleótidos en el extremo 3'. Van a leer de esa manera y van a venir, y cuando se topan con esta metilación es como que te pusieron un cepo, ¿ok? Cuando te ponen un cepo no te puedes mover, es como chale, no me puedo mover, neta, y si me intento mover hago la talca. Así que pues eso pasa, es como que te pusieran un cepo. Si no se quita la metilación, no se va a expresar el gen. ¿Por qué? Porque no se va a poder traducir, ¿ok? Ahora bien, la acetilación tiene más que ver con el octámero, ¿ok? El octámero de histonas viene y no se logra, no está muy condensado, ¿ok? Puede estar muy condensado o muy laxo. Cuando está laxo es porque está suelto. Cuando está condensado es cuando está muy pegado. Las colas de las histonas van a ser agregadas por grupos acetilo. O sea, las acetiltransferasa van a transferir grupos acetilo a las colas de las histonas, ¿ok? Del octámero de histonas. Y esto va a permitir que las histonas como que se relajen. O sea, es como que tú tuvieras tu collar de perlas, pero tuvieras como que tuvieras tu pulsera de perlas y tú la ajustas mucho. Y si te das cuenta, las perlas van a estar súper juntitas y están muy ajustadas. Pero si tú te aflojas o cuando te quitas esta pulsera de perlas, vas a ver que las perlas se van a dispersar por toda la pulsera y vas a ver que están más separadas. Es lo mismo que pasa acá. Lo mismo que pasa acá. Cuando tú acetilas es porque estás separando, o sea, que estás haciendo que sea más laxa, que sea más así como más relajada la cadena. Mientras que cuando estamos diciendo que está desacetilada, estamos diciendo que está mucho más comprimida, ¿ok? Entonces, regla general, mientras más acetilada esté y menos metilada esté, mayor transcripción va a haber. Mientras más metilada esté y menos acetilada esté, menor transcripción va a haber, ¿ok? ¿Les quedó claro? Sí. Ok. Chicato, ¿todo claro? Sí, todo claro. Super. Ok, entonces procedamos. Ahora, esto lo vimos, creo que, bueno, sí lo vimos hace unos días, que aquí está lo que es el núcleo celular. Aquí tenemos el nucleolo, recuerden, ese sí les venía, si quieren anótenlo. En el nucleolo se sintetizan las subunidades de los ribosomas. Eso lo vamos a ver la otra semana, no, mañana lo miramos de hecho. Pero aquí se sintetizan lo que son las unidades de ribosomas. Por cualquier cosa no lo iba a mencionar. Aquí se sintetizan las unidades de los ribosomas. Muy bien, entonces. Existen dos tipos de cromatinas. La eucromatina y la heterocromatina. Si nos damos cuenta, la eucromatina está más laxa. Por eso es que tiene una coloración mucho más clara. Mientras que la heterocromatina, miren, está mucho más oscurecida. ¿Por qué? Porque está más condensada. Ok, ahora, existen diferentes tipos de heterocromatina. Está la heterocromatina constitutiva y la heterocromatina facultativa. Antes de proseguir, la eucromatina es la que se transcribe, mientras que la heterocromatina es la que está dormida, la que no se transcribe, no se pueden usar proteínas, no se expresan los genes, etc. Bueno, entonces, la heterocromatina constitutiva es la que está en todas las células, pero siempre está inactiva. Mientras que la facultativa es la que está presente, pero solo se expresa en ciertos casos. No sé si recuerdan el ejemplo de la insulina y la hemoglobina. ¿De qué le serviría a una célula pancreática venir y sintetizar hemoglobina si ellos no transportan oxígeno? ¿Y de qué le serviría a un eritrocito sintetizar insulina si ellos no son mediadores del azúcar en la sangre? ¿Ok? No sé si eso les había quedado claro o quieren que lo vuelva a explicar. Si podría, vos que no entendí mucho. Ok, muy bien. La constitutiva es todos los genes que no se van a expresar en ti. O sea, todas las proteínas que no se van a expresar, todos los genes que de plano ahí quedaron dormidos. ¿Ok? Ahora, la facultativa es en ciertos casos. Puede ser por tiempo o puede ser por célula. El tiempo, digamos, por ejemplo, la heterocromatina facultativa que sintetiza lo que son hormonas sexuales. Por ejemplo, la progesterona, la testosterona, etc.
que solo se expresan en la madurez. Sin embargo, también está la facultativa por célula. Ahora, simulémonos una célula que son las más conocidas, el eritrocito y la célula pancreática. El páncreas sintetiza insulina. ¿Para qué? Para regular el azúcar en la sangre. Mientras que el eritrocito sintetiza hemoglobina. ¿Para qué? Para poder mover el oxígeno a través de la sangre. ¿De qué le serviría al páncreas sintetizar hemoglobina si el páncreas no transporta oxígeno? ¿Y de qué le serviría al eritrocito poder sintetizar insulina si él no regula el azúcar en la sangre? Por lo tanto, en el eritrocito va a aparecer como heterocromatina facultativa lo que es la insulina. O sea, va a aparecer como heterocromatina dormida. Mientras que va a aparecer como eucromatina la que sintetiza lo que es la hemoglobina. ¿Por qué? Porque el eritrocito sí necesita mover oxígeno. Ahora, en el páncreas, la hemoglobina va a aparecer como heterocromatina porque va a estar dormida. ¿Por qué? Porque ¿qué le sirve al páncreas poder sintetizar hemoglobina para poder mover oxígeno? Eso no se dedica al páncreas. Sin embargo, va a aparecer como eucromatina los genes que ayudan en la síntesis de la insulina. ¿Por qué? Porque el páncreas sí necesita generar insulina para regular los niveles de azúcar en la sangre. ¿Ok? ¿Ahí sí te quedó más claro? Sí, ahorita sí ya. Entonces, procedemos. Ahora tenemos lo que es un cromosoma. Ok, las partes del cromosoma. Esta es el nivel mayor de condensación de la cromatina. Primero que nada están los telómeros. Estas partes de acá son los telómeros. Son como las puntas, son protectoras. Esto también tiene mucho que ver con los procesos de apoptosis y envejecimiento. Entonces, por ejemplo, nosotros cuando somos jóvenes, cuando estamos directamente empezando a sintetizar nuevas células para que empezar a formar un feto, o sea, cuando estamos formándonos en el vientre de nuestra madre, nosotros tenemos una cualidad en la cual los telómeros se reparan, ¿ok? Se autorreparan. O sea, pasa la síntesis completa y todo normal. O sea, los telómeros siguen completamente intactos. Pero cuando ya estamos fuera del vientre, ya estamos completamente formados, pasamos por el proceso de envejecimiento. Ahorita, mientras yo les estoy hablando, nosotros nos estamos poniendo más viejos, ¿ok? Ahora, entonces, el proceso de envejecimiento es cuando los telómeros están empezando a desgastarse. Los telómeros se desgastan. Es como decir, son como un chivo expiatorio. O sea, tú vas sintetizando la cadena de ADN y por error, al final, no lograste sintetizar lo demás. Es como decir, chale, el trabajo mide 40 páginas y yo ya hice 40 y me faltan, pero aún hay información que copiar, y tú lees la información y dices, bueno, esta información da igual, no afecta al trabajo, pero la voy a dejar tirada ahí y que quede con las 40 páginas cabales. Y ahí dejas la información que tú tiraste, en este caso sería el telómero. ¿Por qué? Porque el telómero no tiene información relevante. Sirve más que nada como unos casquetes que evitan que tú pierdas información relevante. Entonces llega un punto en donde tú haces esa misma situación en la cual dices, ya pela esta información, donde llega un límite donde dices, mira, ya no puedo quitar más información. Ya los telómeros están completamente desgastados, y si quito, ya estaría quitando ADN útil, el cual puede sintetizar proteínas útiles. Entonces tú vienes y desechas y decís, bueno, pasa la célula por un proceso de apoptosis. La apoptosis se conoce como muerte celular. Entonces, básicamente el proceso de muerte celular es mediado por lo que es esto, el desgaste de los telómeros, ¿ok? Ahora están los brazos. Estas dos son cromatinas homólogas. O sea, esta cromatina tiene exactamente la misma cromatina que esta. Son cromatinas hermanas. Tienen la misma información, esta y esta, ¿ok? Ahora bien, los brazos, están los brazos cortos, los brazos largos. Existen diferentes tipos ya no se quitó esto, me hubiera gustado poder seguir explicando, creo que cerró. Sigue con esto. Existen diferentes tipos de cromosomas. Están los metacéntricos, que tienen cabal en el medio el centrómero, que unen las dos cromátidas. Están los submetacéntricos, que lo tienen un poquito más arriba o un poquito más abajo.
están los subtelocéntricos o los acrocéntricos, que están ya casi al borde, pero aún dejan que hay unos diminutitos bracitos acá y unos brazotes por acá. Y luego están los telocéntricos, que ya definitivamente ya ni siquiera existe esto de acá arriba, sino que existen solo así como que fuera un arco, como que fuera un arco del triunfo. ¿Okay? Entonces, los metacéntricos cabal en medio, los submetacéntricos un poquito arriba del medio o un poquito abajo, los subtelocéntricos o acrocéntricos son los que ya están así como, mira, ya queda un bracititito chiquitito en un lado, mientras que el otro lado tiene unos brazos bastante grandes. Y ya el telocéntrico es cuando ya los bracitos ya no existen, los bracitos de aquí arriba ya no existen, o los de abajo, dependiendo. Y ya solo quedan unos grandes brazos en un solo lado. ¿Ok? Entonces, eso serían las diferentes tipos de cromosomas, dependiendo de la localización del centrómero. Ahora bien, ahí están los brazos, muy bien. Ahora el cinetocoro. El cinetocoro son unas estructuras proteicas que se van a unir al centrómero y sirven para unirse directamente al uso mitótico o uso acromático. El uso acromático o uso mitótico va a ayudar a que cuando nosotros dividamos el cromosoma, una cromatida se vaya a un lugar y la otra cromatida se va a otro lugar. Eso lo vamos a ver cuando miramos división celular. ¿Ok? Las bandas sirven para identificar el tipo de cromosoma. ¿Ok? O sea, digamos, por ejemplo, una banda con cierta codificación va a representar un cromosoma, mientras que otra banda con cierta codificación va a representar otro cromosoma. Y así con todos. Los satélites son, estas partes satélites son como ciertos fragmentos que son, tienen una constricción en una parte que quedan así separados. Generalmente están compuestos en su mayoría es AN satélite, pero también pueden estar formados de ADN que sí es útil, ¿ok? Más que nada es una constricción la que se forma entre ellos. Entonces, ¿comprendimos las partes del cromosoma? Sí, eso sí está claro. Sí, lo entendí. Ok, súper. Ok, bien. Entonces, esta pregunta sí me recuerdo que les venía en su examen, que es el cariotipo. ¿Qué es el cariotipo? El cariotipo es la estructura, la forma, la disposición, todo lo que nos sirve para identificar la ordenanza, la distribución, la forma y los tipos de cromosomas que se presentan en los genes de una persona. Digamos, por ejemplo, no es igual el cariotipo mío al cariotipo de uno de ustedes, porque evidentemente yo tengo diferentes tipos de genes, diferentes tipos de proteínas que se sintetizan en mi cuerpo, etc. Digamos, por ejemplo, un ejemplo de diferentes tipos de proteínas es como, digamos, por ejemplo, yo soy el tipo de sangre, porque yo soy, por ejemplo, O positivo, pero mi mamá es O negativo. Si se dan cuenta, es un cariotipo, o sea, es una codificación diferente del ADN, lo cual les va a dar proteínas diferentes al tipo de sangre. Y es ahí donde viene el cariotipo, porque es dependiendo de la exposición, de cómo estén los cromosomas, y dependiendo de que el cromosoma que tenga el cierto gen, vamos a decir, bueno, ahí está la información que codifica la proteína. Bueno, entonces, si nos damos cuenta, otra cosa que se me olvidó comentar es que las bandas son regiones en donde hay mayor compactación del ADN. Por eso es que se coloran se tiñen un poquito más oscuras. En el ADN humano son 46 cromátidas, ¿ok? Son 46 cromátidas. Entonces son 23 pares de cromosomas, ¿ok? En el ADN son 23 pares de cromosomas los que manejamos, ¿ok? Ahora bien, esos son células diploides. Una célula haploide es cuando solo tienen los 23 cromosomas. En células diploides es cuando está esta estructura que estamos viendo acá. Y luego tenemos los cromosomas sexuales, que son en este caso, este es un cromosoma. Este es un cariotipo de un hombre o de una mujer. A ver quién me puede conocer eso. ¿Es de un hombre o una mujer? Solo por lo que están viendo aquí, ¿es de un hombre o de una mujer? La verdad, no sé. Okay. Este es un cariotipo de un hombre. ¿Por qué? Miremos enfocémonos en este. Aquí está el cromosoma X y el cromosoma Y. ¿Okay? Es el cabal en el par 23. Muy bien. Eso es lo que diferencia un hombre de una mujer. Eso. ¿Okay? Si te das cuenta, el cromosoma Y tiene una cantidad de telómeros muy pequeña. ¿Okay? Aquí tiene sus telómeros muy pequeños.
Por lo tanto, es más fácil, es mayor el proceso de envejecimiento en los hombres, ¿ok? Porque los telómeros son muy cortos, se consumen muy rápido. Y por eso es que puede ser envejecimiento más rápido en los hombres que en las mujeres, ¿ok? O sea, el envejecimiento celular. Obviamente el envejecimiento puede haber diferentes factores que pueden ayudar a afectar en el cómo nos conservamos cuando estamos ya mayores, ¿ok? Básicamente este es el caraotipo, o sea, es como toda la conformación de los cromosomas, la posición, cómo se encuentran, cómo se distribuyen, etc. O sea, todo es el caraotipo. Y pues ahorita vamos a pasar a lo que son las mutaciones, ¿ok? Y pues aquí está lo que... yo jamás leo la información, eso sí es una evidencia, nunca me ha gustado. Así que pues esto más que nada es para que ustedes lo lean, para que ustedes lo puedan tener ahí. Ahora bien, el genotipo humano normal puede ser de 46X o 46XY, dependiendo si es hombre o mujer. ¿Ok? Ahora bien, esto más que nada lo puse por información, no es como que yo lo lea. Me gusta más explicar todo esto. Bueno, entonces, Ok, entonces hay diferentes tipos de mutaciones. Primero voy a mencionar las mutaciones que están acá. Ok, voy a mencionar este mapa conceptual. Ok, primero que nada, acá. No, eso no es. Okay, ya. Bien, aquí tenemos los tipos de mutaciones, que es en lo que me importa que ustedes aprendan. Primero que nada vamos a hablar con el tipo de mutación según las células afectadas. Pueden ser germinales o pueden ser somáticas. Esto es importante que se lo aprendan para evolución, porque las células somáticas, si son afectadas por algún tipo de mutación, puede ayudar a lo que es la adaptación al medio. Es, digamos, por ejemplo, el ejemplo que te viene, te ponen de una colonia de una colonia de escarabajos grises, nace el escarabajo negro, y el escarabajo negro que tiene esta mutación pues es el que sobrevive porque es el que se acopla mejor al ambiente, a los ambientes oscuros, a los ambientes nocturnos, mientras que los cafés relucen más, ¿ok? Por lo tanto, el escarabajo negro va a sobrevivir. A mí me venían así, pero como de un lobo. La del lobo, ay, Dios santo, esta era... Ajá. Sí. Esa también me venían comentando. Creo que ahí tengo la respuesta, ahí te la voy a mandar. Ajá, ahí sí no supe qué poner. Me quedé como Es que más que nada es adaptación al medio, ¿ok? Es como que tenés que tener un poquito de análisis de eso porque te viene que decir, analice más que nada la evolución es mucho análisis, porque no es tanto de memorizar, sino que es tanto más nada de comprender. Pero ahí te voy a dar unos tips más adelante para que vayas a entender estos procesos. Ahora bien, cuando pasamos a una mutación germinal, estas no se heredan. ¿Ok? Las mutaciones germinales no se heredan. ¿Por qué? Porque son a células generales. O sea, es una mutación a una célula de la piel, una célula del estómago, una célula del cerebro, etcétera, etcétera. Eso no se heredan, pero las somáticas se heredan. Según la alteración. Cuando estamos hablando, existen las cromosómicas, las génicas y las genómicas. ¿Ok? Cuando hablamos de una alteración cromosómica, es cuando estamos hablando de la disposición de los cromosomas, o sea, cómo estos se distribuyen. O sea, cómo estos se van a distribuir en su propia estructura, ¿ok? Entonces, por ejemplo, podemos hacer una... Ahorita les voy a explicar las cromosómicas. De hecho, las voy a explicar de una vez para no... Vamos. Aquí están las alteraciones cromosómicas, que puede ser una deleción, que es cuando nosotros quitamos directamente un fragmento del cromosoma, que puede ser una duplicación, que es cuando nosotros estamos agregando o sea, como una copia de un fragmento del cromosoma. Puede ser puede ser lo que es la inversión pericéntrica, que es cuando hacemos un intercambio de un brazo del cromosoma a otro brazo del cromosoma, o sea, hacemos un intercambio de información. Puede ser una inversión paracéntrica, que es cuando estamos alterando el ordenamiento de los componentes del cromosoma, que es básicamente con toda la molécula de ADN. Luego tenemos la translocación recíproca, que es donde nosotros venimos y cambiamos fragmentos de un cromosoma con otro cromosoma. Y luego viene la transposición, que es cuando cambiamos un fragmento que está en un cromosoma a otro cromosoma, ¿ok? Básicamente eso. Esos son los diferentes tipos de alteraciones cromosómicas. Ahora, vienen las génicas. Las génicas es cuando nosotros estamos alterando la disposición de las bases nitrogenadas. Es como que hoy te diga adenina, guanina, citosina y luego te estoy diciendo guanina, citosina, adenina. ¿Ok? Entonces básicamente es. En las génicas pueden haber diferentes tipos de mutaciones. Ahorita las vamos a ver. Creo que aquí están. Ok.
No, aquí no lo mencionan. Ok, los voy a mencionar, solo les voy a decir el nombre. No, aquí no lo mencionan. Ok, entonces primero que nada, en las génicas pueden, ya que más que nada las génicas se relacionan con los tipos de proteínas que nosotros vamos a estar sintetizando, pueden haber las puntuales, que directamente te quitan, como las de lesiones, que te quitan ciertos fragmentos, y estas pueden ser lo que son las sin sentido, que es cuando nosotros empezamos la replicación, perdón, la transcripción de una molécula de ADN a ARN y llegamos a una señal de finalización. Recuerdan que cuando estamos, bueno, no sé si con ustedes hablé de, no, con ustedes no hablaba aminoácidos aún. Hay ciertos nucleótidos que el OR puede significar un aminoácido u otro aminoácido, o una señal de iniciación o una señal de finalización. Entonces, cuando es una sin sentido, es cuando nosotros alteramos la cadena y de esa manera llega a una señal de finalización. Ahora, ¿cómo se llama? Hay unas que son invisibles, o sea, se me fue el nombre de esta alteración genética, que es cuando nosotros hacemos la alteración, sin embargo no se afecta, porque cuando hablamos de las cadenas peptídicas, un aminoácido puede ser sintetizado por varias codificaciones diferentes. Por lo tanto, entonces cuando nosotros hacemos este tipo de mutación, mutación silenciosa, cuando hacemos una mutación silenciosa, no se presenta como que una alteración muy grande, porque sigue codificando el mismo aminoácido. Es como que en las codificaciones de aminoácidos existieran los sinónimos. Es como que hubiéramos cambiado la palabra comer por tragar, que tal vez tal cual no son sinónimos exactos, sin embargo hacen mención a la misma situación, que es ingerir alimentos. ¿Okay? Ahora, en el caso de las genómicas, es cuando nosotros estamos alterando el número de cromosomas, ¿ok? Ahorita vamos a hablar un poquito sobre las genómicas. De hecho, voy a poner un par de ejemplos que me gustaría. Ok, primero que nada aquí están las alteraciones genómicas. Está en la variación que existe en la variación del juego de cromosomas, o sea, como cada número tiene un juego de cromosomas. Está el número 1 que tiene un juego, está el número 2, hasta el número 23. Está la variación por ese juego. Y luego está la variación por el número total. ¿Ok? O sea, el número total, los 46 cromosomas. Mientras que en la de variación del número en el número de los juegos, es como que tú solo estás tomando el par número 13, el par número 17, el par número 15. O sea, okay. La haploidia es cuando nosotros estamos diciendo que le hace falta un cromosoma a un juego. ¿Ok? Y la poliploidia es cuando nosotros estamos hablando de que estamos poniendo un cromosoma más a un juego. O sea, puede ser el número 17, el número 24, el número 15, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, y luego está lo que es ya por el número total, que viene siendo la aneuploidia. La aneuploidia es cuando nosotros no tenemos el número exacto de cromosomas que se supone que tendría que tener la especie. Entonces, por ejemplo, en el caso de los humanos, en vez de tener 46 cromosomas, tenemos 47 o tenemos 45, por ejemplo. Eso sería aneuploidia, porque ya es el número total. La haploidia es cuando solo en un juego falta uno, mientras que la poliploidia es cuando en un juego hay más de dos. ¿Ok? ¿Todo claro hasta el momento? Sí. Ok, chica, ¿tú todo claro? Sí, todo Ok, claro. entonces, procedemos. Ahora, aquí está la que es la trisonomía 18. ¿Ok? La trisonomía 18. La trisonomía 18 puede causar malformaciones físicas en el feto, como lo que es ¿cómo se llama? Manos cerradas por mal uso de las falanges, deformaciones en las regiones auditivas. También podemos ver una macrocefalia, macrocefalia o microcefalia, dependiendo, que es un aumento o disminución de la circunferencia del cráneo. Entre otras, también puede afectar directamente a lo que es el sistema nervioso central, entre otros tipos de malformaciones.
Luego tenemos lo que es la trisonomía 21, que es también conocida como síndrome de Down. El síndrome de Down es una enfermedad que afecta directamente al sistema nervioso central. También puede generar diferentes tipos de malformaciones. Generalmente las más vistas son en lo que es el rostro. También genera diferentes malformaciones en lo que es el crecimiento y retraso mental tal cual. ¿Okay? Ese es el síndrome de Down. Luego tenemos la trisonomía 13, que es en la cual hay directamente una malformación completa del feto. Generalmente los fetos que tienen trisonomía 13 nacen muertos. ¿Okay? Directamente es una las tres que acabo de mencionar es una poliploide, son poliploides, por lo que siempre vamos a ver un cromosoma de más en lo que es el cariotipo de nuestro individuo. ¿Okay? Y luego tenemos lo que es la trisonomía XXY, o que también puede ser la trisonomía XYY, bueno, básicamente esas son las dos trisonomías que existen de este tipo, que es la trisonomía del tipo de superhombre, que es la 47XXY. Esta es la que estamos viendo, la trisonomía del superhombre, también conocida como síndrome de Klinefelter. ¿Okay? El síndrome de Klinefelter le inserta un cromosoma X de más directamente en la parte del cariotipo que define la sexualidad de nuestro individuo, y el individuo puede presentar diferentes características tanto de hombres como mujeres, como por ejemplo poco vello facial, musculatura poco desarrollada, pechos desarrollados, testículos pequeños. ¿Por qué? Porque aquí es un hombre que presenta rasgos de mujer por el cromosoma X de más que se le está incorporando. ¿Ok? Entonces, prosigamos. Eso lo expliqué, esto lo expliqué. Eso más que nada para que lo lean, que tengan referencia bibliográfica. Luego aquí tenemos tipos de mutaciones: la somática, la seminal, la expresión genética, las dominantes y las recesivas. Muy bien. Una mutación dominante es la que se va a expresar, mientras que la recesiva es la que no se va a expresar. ¿Ok? La dominante es la que, o sea, digamos por ejemplo que sus papás tienen uno tiene ojos cafés y el otro tiene ojos celestes. Entonces tú vas a heredar el gen dominante, que es el de ojos cafés, en vez del de ojos celestes, que es un recesivo. ¿Ok? Aquí más que nada entra estadística. No es como que sí, que solo le dices así y funciona así, sino que entra algo de estadística ahí, pero yo con gusto se los enseño. Pero eso lo vamos a ver después de mitosis, meiosis, porque son temas muy relacionados con los. Muy bien. Entonces, aquí tenemos lo que es las aneuploidias y las euploidias y las aneuploidias. Las euploidias es cuando nosotros estamos viendo directamente la alteración de lo que es el número en base a lo que son los juegos de cromosomas. ¿Ok? La euploidia solo se relaciona con los juegos de cromosomas, mientras que la aneuploidia se relaciona directamente con el número total de cromosomas. ¿Okay? O sea, el número total de cromosomas. Entonces, evidentemente, una euploidia siempre va a venir a repercutir en una aneuploidia, porque si digamos, por ejemplo, hay un cromosoma de más o un cromosoma de menos en un juego, se va a ver expresado al final en el recuento total de los cromosomas, porque al final de cuentas va a decir, bueno, esta es una aneuploidia del tipo 45 o una aneuploidia del tipo 47. Mientras que la euploidia es un poquito más específica en donde se va a localizar. Veamos, por ejemplo, es una euploidia del tipo poliploide en el cromosoma 20, por ejemplo. O una haploidia en el cromosoma 12. ¿Okay? Básicamente esto se encarga más de los juegos. ¿Okay? Ahora hablando un poquito de lo que es el genotipo y el fenotipo. Muy bien. El genotipo son todas las características que nosotros poseemos, o sea, las características que están en nuestros genes. Y el fenotipo son todas las características que nosotros podemos ver. Digamos, por ejemplo, yo tengo ojos cafés, tengo pelo negro, tengo cierta estatura, mi color de piel es tal. Yo, por ejemplo, sangro mucho cuando me corto, y entre otras situaciones. El genotipo no se va a ver, o sea, no se va a expresar
fisiológicamente. Sin embargo, siempre va a estar ahí. Por lo tanto, si yo, por ejemplo, yo tuviera un hijo y, por ejemplo, algún familiar mío que es de línea directa tiene los ojos azules, es posible que él no herede mis ojos, sino que puede heredar los ojos de mi antecesor. Eso es, como les digo, es estadística, ¿ok? Digamos, por ejemplo, también en el caso de que yo me casara con una persona de ojos canches, ojos más claros, y yo pues con mis ojos oscuros, pues hay cierta variabilidad genética. Mis hijos, la mayoría va a heredar los ojos oscuros. Sin embargo, todos en su código genético van a tener la codificación para que posiblemente su descendencia tenga los ojos claros. ¿Okay? O sea, el genotipo siempre va a estar. Tiene todas las características que tal vez no se expresan, pero siempre van a estar. Mientras que el fenotipo son todas las características que yo puedo ver, que yo puedo palpar, ¿ok? Que yo puedo observar, ¿ok? ¿Todo claro? Sí. Entonces, pues... Sí, todo claro. Entonces... Ok, aquí pues básicamente eso es todo lo que explico ahorita. Y bueno, chicos, básicamente... eso es como que... O sea, eso es como que la clase del día de hoy. No meto ARN, no lo meto aún, porque yo la verdad voy a dejar de grabar porque ya tengo una